Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Nuestro trabajo es realizar un relevamiento de las técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un bien patrimonial. Esto es muy importante, ya que algunas de estas técnicas históricas se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Nos proponemos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios que sirva para futuras intervenciones. Lo que hoy conocemos como ONCE es en realidad un sector de la ciudad dentro de Valvanera, denominación oficial de uno de los barrios históricos de Buenos Aires y el primero en conformarse hacia el oeste del área fundacional, sobre el camino que se dirigía hacia Flores. Su origen se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se estableció una pequeña capilla en la esquina de las actuales calles Mitre y Ascuénaga, que luego dio lugar a la parroquia de Valvanera que hoy conocemos. Este edificio comenzó a construirse en la década de 1830. El nombre de ONCE fue tomado de la revolución del 11 de septiembre de 1852 que intentó derrocar a Rosas. A su vez, en la actual Plaza Miserere funcionaba un importante mercado en tiempos de la colonia y desde entonces el barrio está definido por un perfil esencialmente comercial. Desde fines del siglo XIX, Valvanera se caracterizó por sus parroquianos de origen inmigrante, siendo cuna del primer líder popular de la Argentina, don Hipólito Yrigoyen, que vivió aquí durante su infancia y juventud, asistiendo al Colegio San José de los Padres Bayoneses. Desde principios del siglo XX fue el espacio para el desarrollo de una pujante burguesía que muy pronto dejaría su marca a través de nuevas arquitecturas con aires de modernidad. Mucho del mejor patrimonio o el más destacado patrimonio del Art Nouveau y del Art Deco de Buenos Aires está concentrado en el área del barrio de Once, el barrio de Montserrat, del microcentro de la ciudad hacia el área oeste, que tradicionalmente y desde, digamos, de fines del siglo XIX fue ocupada por inmigrantes en ascenso, comerciantes, clase media, y el Art Nouveau en principio y después el Art Deco, como dijimos, fueron los estilos predilectos de la burguesía y de la clase media, que encontró en ellos una forma de, digamos, identificarse y de mostrarse al resto de la sociedad, tanto en las fachadas como en los halls de acceso de estos edificios, de una manera diferenciada de lo que era la arquitectura oficial, la arquitectura podríamos decir tanto pública como la de los grandes palacios de la
la clase alta porteña, ¿no? De los terratenientes, de los estancieros que tomaban los modelos particularmente de la arquitectura francesa de los Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Es realmente un patrimonio muy original, que a veces aparece un poco escondido en los distintos barrios de la ciudad, en las distintas calles, y hay piezas colosales como el Palacio Grimoldi o el Palacio Sainz, y otros edificios más modestos que también tienen espacios o tienen detalles en su construcción y en su decoración que merecen ser redescubiertos y preservados. Desde finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, el barrio de Once se caracterizó por una población de origen inmigrante, una incipiente burguesía que amasó cierta fortuna a fuerza de trabajo, que pronto se reflejaría en las espléndidas construcciones levantadas en este sector de la ciudad. Sin las aspiraciones afrancesadas de la oligarquía porteña, estas familias de comerciantes, pequeños industriales o profesionales exitosos eligieron un nuevo estilo para la arquitectura que los representaría, el antiacademicismo. La arquitectura denominada Art Nouveau es una arquitectura que apareció en la Argentina y en Buenos Aires a principios del siglo XX. Hacia 1900 se empiezan a esbozar, a diseñar los primeros edificios con las líneas curvas, con elementos ornamentales inspirados en la naturaleza, de flores, de motivos vegetales, de curvas, en las fachadas principalmente de los edificios. Particularmente este estilo, tanto en su lugar de origen, Europa, donde nace hacia 1895, influye en la construcción de edificios comerciales, en edificios para departamentos, en edificios de casas, de viviendas. El estilo Art Nouveau con grandes ventanales, con dibujos geométricos y con transparencia y con incidencia de la luz dentro de los distintos espacios de los edificios, provoca una renovación realmente dentro de la arquitectura, especialmente, como dije, comercial y la arquitectura doméstica, la de viviendas. El Art Nouveau en Buenos Aires prende mucho hacia el centenario, inclusive muchos de los pabellones de las exposiciones del centenario están diseñados en distintas variables de estilos Art Nouveau provenientes de distintas escuelas europeas. Asimismo, en Buenos Aires tenemos un patrimonio Art Nouveau en distintos edificios que corresponden a veces a influencias italianas, alemanas, francesas, españolas, en edificios para clubes como el Club Español, las asociaciones italianas, los edificios que hacían los inmigrantes enriquecidos, tal el caso de este edificio, el denominado Palacio Grimoldi. La familia Grimoldi se dedicó a la industria de zapatos, es una marca muy reconocida desde principios del siglo XX y hasta la actualidad. Y justamente el edificio en que estamos es un emprendimiento de la familia esta que se había enriquecido con su trabajo como inmigrantes, y es un edificio muy particular, diseñado por el arquitecto Virginio Colombo, uno de los tres grandes italianos del Art Nouveau aquí en Buenos Aires, que vinieron a principios del siglo XX, poco antes del centenario. Virginio Colombo junto con Francesco Gianotti, con Mario Palanti, hacen de las mejores piezas del Art Nouveau de Buenos Aires. El Palacio Grimoldi es un interesante ejemplo de la arquitectura antiacademicista en su vertiente italiana, conocida como Liberty o Floreale. Fue diseñado por el arquitecto milanés Virginio Colombo, quien se había formado en la Academia de Bellas Artes de Brera.
Colombo llegó al país en 1906 para trabajar en la construcción del Palacio de Justicia y muy pronto comenzó a recibir encargos de familias e instituciones ligadas a la comunidad italiana en la Argentina, convirtiéndose así en uno de los arquitectos más prolíficos de su época. Particularmente Virginio Colombo ensambló un equipo de trabajo y de construcción de los edificios que diseñaba con mucho rigor, con mucha fantasía, pero también muy minuciosamente. Todos los detalles, desde los pisos, las molduras en las paredes, el detalle de las carpinterías, los vitrales o los espacios en sí mismos tienen una gran elaboración, una gran fantasía, pero también una gran precisión y un gran rigor constructivo. El edificio, antes de intervenirlo, se encontraba completamente pintado. Tenía 3 pinturas, una gris oscura, una gris más clara y un blanco. Cuando armamos los andamios y empezamos a hacer el proceso de limpieza, que consistió primero en remover la pintura, procedimiento que se hizo a través de geles en base acuosa, y empezamos a retirar la pintura, descubrimos las diferentes materialidades en el desarrollo de toda la fachada y los diferentes colores de esos materiales en la fachada, que no correspondían para nada con la pintura existente. Tal es así que lo primero que empezamos a ver es que el material que estaba armado era un material, después de haber hecho análisis en laboratorio, un material en base a cementos, cales y piedras, pero piedras grandes, o sea, de una granulometría importante. Y estas piedras que van cambiando en el desarrollo del edificio es lo que le da la diferente coloración en cada uno de sus sectores. Son edificios muy bien construidos dentro de ese imaginativo formal y espacial que tenía Virginio Colombo, y también de una calidad de materialidad, usando no solo materiales nobles como maderas de muy buena calidad, pisos de mosaico, sino en los exteriores, en los interiores, imitaciones de materiales preciosos, podríamos decir, de piedra, de granito, de piedra calcárea, de mármol, que realmente por su calidad y su cantidad, particularmente en las obras de Virginio Colombo y particularmente en este edificio, son realmente un festival, ¿no es cierto?, de colores, de texturas, de líneas que enriquecen todo ese juego espacial que tiene este edificio y otros edificios de Virginio Colombo. En la parte superior es una coloración clara donde hay una piedra blanca y beige. Después tenemos todo un sector en donde es una base de cemento gris con piedras blancas, negras y rojas. En el segundo y tercer piso tenemos un material que es a base de cemento gris con piedra blanca y también negra. Y lo curioso fue que cuando empezamos a retirar la pintura nos dimos cuenta que no era un revestimiento común o símil piedra. El edificio estaba compuesto por un revestimiento hecho de premoldeados, o sea que cada uno de los sillares que se encuentra son premoldeados que actúan como revestimiento. Entonces fue un festín encontrar todos los diferentes materiales para hacer las reposiciones, en los casos que había que hacer reposiciones, encontrar los colores y la aplicación del material para que su apariencia por texturas y demás fuese similar a los originales. Cabe destacar que el edificio es de una factura increíble y único, y dentro incluso de la línea de la arquitectura de Virginio Colombo. Es muy particular. Así que haber recuperado esta fachada, porque no se hizo intervención en interior, solamente en la fachada, me parece que cabe destacarlo más en esta zona de Once, en donde ahora ha tomado un protagonismo que seguramente cuando se desarmen los andamios se va a ver acá sobre Avenida Corrientes.
El Art Deco fue una corriente estética que proponía romper con la tradición académica, dando así los primeros pasos hacia la modernidad. Se caracteriza por su impronta volumétrica, cierto grado de abstracción geométrica, el uso de la línea y la incorporación de nuevas tecnologías constructivas. Buenos Aires cuenta con valiosos ejemplos de esta corriente, construcciones que pretenden expresar ideales de modernidad como imagen institucional o bien por la función que desempeñaban. Mercados, radioemisoras, bancos y la gran mayoría de salas de cines de la década del 30 responden a la estética Deco. Pero este estilo también fue utilizado en edificios de vivienda, como es el caso de la Torre Saint. En el caso de la arquitectura Art Deco, el estilo Art Deco es otra corriente que también aparece en la Argentina y en Buenos Aires a mediados de la década del 20, en relación con la explosión que tuvo ese estilo con la exposición de artes decorativas de París de 1925. El Art Deco resulta una suerte de respuesta para algunos autores a la modernidad que después de la Primera Guerra Mundial había dado la arquitectura de vanguardia, la del Bauhaus, la de las vanguardias europeas. Es un estilo que se diferencia fundamentalmente del estilo anterior, que también fue una reacción, en este caso al academicismo y a la arquitectura tradicional, por el hecho de que el Art Deco en general las líneas son zigzagueantes y son de líneas rectas, van haciendo zigzag en líneas rectas, mientras el Art Nouveau es una curva que va ondulando, ¿no es cierto? Esas son como las claves para identificar Art Nouveau curvo y Art Deco rectilíneo por el otro lado. Aquí en Buenos Aires hubo muchos cultores del Art Deco. Hubo algunos arquitectos que fueron verdaderos maestros, como Alejandro Virasoro, que se especializó por casi 15 años en hacer edificios completamente diseñados en ese estilo. Y después hubo otros arquitectos dentro de la tradición clásica que también trabajaron en ese estilo. El Palacio Saint, este emblema de un sector del barrio de Once, fue diseñado y construido por el arquitecto Robert Tiphaine, un arquitecto francés que, digamos, propone un edificio de renta que se escalona, se va achicando hacia arriba, siguiendo un poco la tendencia de los rascacielos Art Deco de la ciudad de Nueva York, donde van ganando altura, pero se van achicando hacia arriba, concibiendo un edificio que está a mitad de camino entre un palacio y un castillo, por, digamos, la volumetría y además cómo se distingue en el paisaje urbano, llamando la atención y asemejándose un poco a ese perfil escalonado con dobles torreones que tienen varios edificios en la ciudad de Nueva York, algunos de ellos muy famosos, como es el Hotel Waldorf Astoria en Park Avenue en la ciudad de Nueva York. La Torre Saint forma parte de un plan de recuperación de fachadas que se está llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad. En el caso de Once, el plan incluye mejoras en la circulación y accesibilidad, así como la iluminación de algunos hitos arquitectónicos del barrio. Una de las cúpulas gemelas que rematan la Torre Saint está siendo restaurada, un exhaustivo trabajo que pretende devolver al edificio su esplendor original. Este es uno de los edificios de un conjunto de edificios que nos encomendaron para realizar las obras de restauración y conservación. Estas entran dentro del marco de obras del Plan 11, de nivelación de calles, de ensanche de veredas y colocación de volardos, mobiliarios, arboleda. Cuando llegamos a la obra, lo primero que hicimos, una vez montados los andamios, pudimos visualizar las patologías que teníamos, además del proyecto integral que teníamos para realizar la intervención. Pudimos ver qué tipo de materiales teníamos que restaurar o conservar, y entonces hicimos las primeras tareas de limpieza para verificar, según también los cateos, qué materiales reproducir o reponer en el edificio.
con toda la información que pudimos recabar de los estudios y los análisis de laboratorio, más los cateos y la limpieza del edificio, pudimos abordar la obra haciendo la reposición de elementos ornamentales en algunos sectores y también del recorrido del edificio hacia la torre, donde se pudo realizar el completamiento de los paneles geométricos y molduras, donde termina la torre y cúpula del SAIN. La torre sufrió un incendio como en los años 50, entonces a partir de ahí, una vez que montamos los andamios, pudimos ver que la estructura de la torre estaba colapsada y entonces tuvimos que hacer la consolidación y el refuerzo estructural de la misma. Fue fundamental realizar esta intervención, este paso antecesor al revestimiento de la cúpula y que la torre, vuelva, a tener no solamente su esplendor en cuanto al estético, sino también al sustento estructural y de mantenimiento. Una vez que colocamos el entablonado de madera, se empezó la ejecución de la colocación de las tejuelas desde la base, desde el nivel de la base inferior de la campana hacia el nivel superior de la torre. Se dividió como virtualmente un eje para poder colocar las tejuelas enteras desde el nivel inferior y llegar con las tejuelas hasta el nivel superior de manera simétrica. El edificio SAIN, por otra parte, como todos los edificios Art Deco, todos los edificios Art Nouveau, son buen ejemplo del nivel de calidad y de artesanía que tenían los constructores y los artesanos y los artistas en muchos casos que participaban de la construcción y la decoración de estos edificios, realizados algunas veces con estructura metálica y bovedilla y en otros muchos casos con estructura de hormigón armado, que se empieza a utilizar desde principios del siglo XX, realmente a la vanguardia en temas de construcción y de estructuras a nivel internacional, muy innovadoras que tuvieron tanto el Art Nouveau como el Art Deco aquí en Buenos Aires y en otras partes de la Argentina.